Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, mis hermanos, desde la ciudad de Dallas, Texas. Estamos nuevamente bendecidos con Dios, agradecidos también, porque nos sigue dando, mis hermanos, la oportunidad, el privilegio de seguir trayendo estos videos, de seguir compartiendo de su palabra. De antemano, mis hermanos, pues agradecemos que estén tomándose su tiempo para poder mirarnos. De verdad que para su servidor y para la iglesia también es importante su presencia, aunque sea por este medio, hermanos, que yo sé que puede ser un poco complicado, ¿verdad? Porque no es la misma interacción, pero sabemos, mis hermanos, que Dios también ha puesto estos medios, estas plataformas, para poder seguir llevando la palabra de Él. Así que, hermanos, pues agradecemos que nos estén sintonizando. Como ya lo miraron por el título del video, pues vamos a continuar con nuestra clase de Colosenses. Y le invitamos, hermanos, le invitamos también a usted, amigo, que se suscriba al canal de la iglesia de Cristo en Wanna Hill, que le pueda dar like, que pueda compartir estos videos, estas clases bíblicas, que yo estoy seguro que va a ser de gran bendición para muchos hermanos más. Pero le invitamos, ¿verdad?, que también usted pueda compartir los videos, dele like, suscríbase a este canal, que yo sé, mis hermanos, nuevamente, como le vuelvo a repetir, que van a ser de bendición tanto para su vida espiritual y también como para otros hermanos. Así que le invitamos, mis hermanos, a que lo hagan. Vamos a continuar con nuestra clase de Colosenses. Así que vamos a iniciar con una oración a Dios, lo cual es sumamente importante, encomendarnos en las manos de nuestro Creador. Y posteriormente, hermano, pues arrancamos con la clase del día de hoy de Colosenses. Así que, hermanos, vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor bendito, por darnos la oportunidad y la bendición de poder nuevamente transmitir un video más. Gracias, Padre, porque reconocemos que todo es gracias a ti, a tu misericordia, a lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos sigas dando, Padre, la sabiduría, la inteligencia para poder seguir llevando tu palabra. Te pido por mis hermanos que nos están escuchando desde su hogar, desde su trabajo, desde el lugar donde ellos se encuentren, Padre, que sea de bendición esta clase, que pueda llenar su espíritu, que puedan ellos animarse en estas palabras que tu hijo Pablo nos va a compartir por medio de esta carta. Te pido, Señor, que seas también con aquellos hermanos que nos van a mirar eventualmente, que sea de bendición para ellos también. Y Padre, te suplico que te quedes el resto de esta noche con nosotros. Todo esto, Padre, te lo suplico y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a iniciar con la clase de Colosenses. Recuerde usted que estamos viendo Colosenses versículo por versículo. Si usted no ha estado en las clases anteriores porque es nuevo, ¿verdad? Nos acaba de sintonizar por medio de YouTube. Bueno, le invitamos, hermano y amigo, a que sintonice, a que mire los otros videos que ya están aquí en el canal de la iglesia para que usted más o menos esté familiarizado con lo que estamos mirando. Porque claro, estamos viendo Colosenses desde una manera histórica, pero también desde una manera espiritual, porque hay grandes cosas que Pablo menciona aquí y que espero en el Señor que sea de bendición para usted. Así que por eso, mi hermano y mi amigo, le invito a que usted pueda mirar los otros videos para que usted mire lo que estamos viendo, mire lo que usted y yo estamos tocando y acerca del contexto, el trasfondo histórico de lo que estaba pasando en este momento precisamente. Así que recuerde usted, hermano y amigo, que en la clase anterior mirábamos algunos versículos del 10 al 14 y mirábamos cómo Pablo nos habla y nos enfatiza acerca del conocimiento, ¿verdad? De tres cosas del versículo 9 las menciona. Recuerde usted, conocimiento, sabiduría e inteligencia. Son tres cosas fundamentales que el cristiano siempre debe de tener en mente y que debe de desarrollar a lo largo de su cristianismo. No podemos seguir estando en la manera como recién nos convertimos, sino que tenemos que ir creciendo en este conocimiento, en esta sabiduría y en esta inteligencia. Entonces, Pablo mismo repite esta palabra conocimiento nuevamente en el versículo 10. Y nuevamente Pablo nos empieza a hablar, versículo 11, el fortalecidos, que recuerda que es la palabra en griego significa estar capacitados, preparados con el poder de Dios, cosa que no es posible si no tengo conocimiento, si no tengo sabiduría y si no tengo inteligencia, ¿verdad? Necesito estas tres cosas para yo poder estar fortalecido y estar capacitado para la obra de mi Señor. Entonces, Pablo mismo nos empieza a mencionar estas cosas y nos dice en los versículos 12, 13 y 14
la actitud del cristiano con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y nos ha transferido o trasladado al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Porque usted y yo antes estábamos en una condición, obedecimos el Evangelio de Cristo y venimos a pasar a otra condición. Claro, mis hermanos, eso es por medio únicamente y exclusivamente por medio del Evangelio de Cristo. Así que ahora vamos a entrar a otro punto y Pablo va a mencionar versículos del 15 en adelante, va a hablar acerca de Cristo. Y va a hablar, hermano, de una manera muy importante, porque recuerde usted esto, ¿ok? Para tratar de que entendamos lo que va a decir Pablo, versículos del 15 en adelante. Recuerde que el gnosticismo, eso yo lo mencioné en la introducción, el gnosticismo, mis hermanos, tenían una falsa idea acerca de quién es Cristo. Tenían un falso concepto de que si Cristo pudo venir en carne, ellos pensaban que solamente era un estado mental, ¿verdad? Que no cualquiera podía alcanzar. Entonces, obviamente, hermano, cuando Pablo va a hablar de Cristo ahorita, en los versículos del 15 en adelante, no lo va a hablar como un estado mental, no lo va a hablar como un estado emocional, sino lo va a presentar como el creador de todas las cosas, ¿ok? Lo cual es muy importante porque, claro, los cristianos de aquel tiempo estaban recibiendo todo este tipo de información de que Cristo había sido solamente un estado, que no realmente no había venido en carne, que no había venido como ser humano, sino que solamente era un espíritu, ¿verdad? Y que solamente alguien podía llegar, alguien muy espiritual podía llegar a ser como a mirar a Jesús. Entonces, Pablo lo va a mencionar y lo va a recalcar no como un estado, sino como Cristo el creador de las cosas, como Cristo el sustentador de todo. Entonces, eso es importante porque, claro, hermano, derriba cualquier idea de que Cristo solamente haya sido un estado. Derriba cualquier idea de que Cristo sea una emoción o más. Sino que Pablo afirma por estos versículos, número uno, afirma que es un hombre físico, afirma que es Dios, ¿verdad? Porque no cualquiera hace lo que ahorita va a mencionar Pablo. Y también afirma, mis hermanos, la eternidad de Cristo, la eternidad de Jesús. Entonces, por eso es importante lo que va a mencionar Pablo en estos versículos y por eso es importante, ¿verdad?, que usted y yo estemos aquí concentrados, ¿verdad?, animados en el Señor, porque claro, mis hermanos, en la actualidad pues no estamos lejos de también de escuchar ciertas enseñanzas acerca de que Cristo no es Dios, de que Cristo solamente fue una buena persona, un buen profeta y este tipo de cosas, ¿verdad? Así que por eso necesitamos usted y yo estar bien familiarizados con lo que Pablo ahora va a mencionar. Ahora bien, vamos, mis hermanos, a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Si tiene su Biblia, hermano, le vuelvo a invitar, ábrala, porque aquí, mis hermanos, es donde usted y yo aprendemos de las cosas de nuestro Dios. Ahora, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora bien, esto es importante porque cuando dice la palabra imagen, es la palabra griega eikon, que significa la representación, o también en su caso se puede significar una copia de. Recuerde esto, hermano, Jesús no es el Padre, eso ya lo sabemos. Jesús no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es Jesús, y así sucesivamente. Pero sí podemos decir que Jesús es una copia de, ¿verdad? Una representación de, porque claro, nadie ha visto a Dios, mis hermanos. Nadie ha visto a Dios. Pero Jesús, mis hermanos, viene a hacer esa imagen, esa copia, pero ¿cómo una copia? Una copia física. Una copia física, porque obviamente usted y yo entendemos de que Jesús, mis hermanos, antes de venir a la tierra, era un ser eterno, y eso ahorita lo va a mencionar Pablo. Pero cuando dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, quiere significar, Él es la copia del Dios invisible en carne, ¿verdad? Obviamente no es el Padre, porque nadie ha visto al Padre, pero Él es la representación. Él es esta copia, ¿ok? Humanamente hablando, pero no es un estado mental. Pablo quiere afirmar que no es un estado mental, que tampoco es un estado emocional,
sino que es una representación, una copia de Dios en hombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús, mis hermanos, aunque no es el Padre, tiene toda la naturaleza, tiene toda la sustancia, la esencia de Dios, que eso más adelante lo va a mencionar en el capítulo 2, el apóstol Pablo, pero sí quiere dejar algo muy en claro: Jesús es Dios. Él es la imagen, Él es la representación, Él es la copia del Dios invisible. Y luego dice otra palabra muy importante: el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito, hermano, es sumamente importante, porque se ha malinterpretado este versículo, versículo 15, al decir Él es el primogénito, dice ahí, de toda creación. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque este versículo se ha interpretado como que Jesús es un ser creado, como que Jesús, Dios lo creó, lo formó y lo hizo. Entonces, eso es algo obviamente que puede confundir al cristiano, porque este versículo, si usted lo lee de una manera superficial, se puede entender de esa manera, que Él es el primogénito de toda creación. Entonces tú te quedas pensando, bueno, entonces Jesús sí fue un ser creado, porque Él es el primero, el primogénito. Entonces te quedas pensando, no, pues sí, ¿verdad? Es un ser creado. Ahora bien, es importante, hermano, hablar de este tema, porque tenemos que entender, mis hermanos, que si pensamos de esta manera, que Jesús es un ser creado, entonces hay muchos versículos que irían en contra de esta afirmación. Ahora bien, esta palabra primogénito es una palabra, hermano, griega, que es protótokos, que significa obviamente primogénito. Ahora usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, esta palabra protótokos son dos palabras griegas, ¿ok? La primera es la palabra griega protos, que significa el primero, pero no el primero nada más, sino significa el primero en tiempo, en lugar y en orden o de importancia. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque cuando me refiero a que Jesús es el primogénito, cuando Pablo dice que Él es el primogénito, el protos, significa que Él es el primero en cuanto a tiempo. Y esto es muy importante porque obviamente, hermano, Pablo no quiere dar a entender o no quiere dar a la idea de que Jesús es un ser creado, sino Pablo quiere dar a la idea de que Él es el tiempo, porque Él es eterno. En cuanto al lugar, porque, hermano, Jesús siempre ha estado en la eternidad, en el cielo mismo. Y orden o importancia, pues obviamente nos hace ver que Él es Dios, ¿verdad? Que no hay nada más importante que Dios. Ahora, este versículo, obviamente, mis hermanos, nos da la idea de lo que justamente Jesús mismo dijo en Juan 8:58, por ejemplo, cuando Jesús mismo afirma: antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Dice Jesús en esa afirmación de Juan 8:58, antes de que Abraham, imagínense Abraham, mis hermanos, había vivido más de 2000 años atrás, y dice Jesús: antes de que Abraham existiese, yo ya existía, yo ya estaba ahí. Ahora bien, otro versículo, Juan 17:5, hermano, que también es muy importante que lo conozcamos. Juan 17:5, ¿verdad? Jesús diciendo que lo glorifique el Padre con aquella gloria con la cual tuvo desde antes que el mundo fuese. Imagínese, hermano, Jesús hablando de su eternidad, Jesús hablando, hermano, de que Él ya existía, de que Él ya estaba antes de toda la creación. Él no fue un ser creado, sino que Él estaba presente en esta creación, porque Él siempre ha sido un ser eterno. Ahora bien, la otra palabra es la palabra griega tikto o teco, que significa dar a luz o producir. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando unimos estas dos palabras, es la palabra griega protótokos, que significa el primero en tiempo, en lugar, en orden, en dar a luz algo o en producir algo. ¿Ok? Esto es muy importante, hermano, porque Jesús fue el primero en producir, en crear algo, hermano. Antes de Jesús nadie había creado nada. ¿Ok? Nadie, antes de Jesús, antes del Padre, antes del Espíritu Santo, nadie había creado nada. Ellos, en este caso Pablo especificándose de Jesús, fueron los primeros en crear algo en cuanto a tiempo, en cuanto a lugar, en cuanto a un orden. Entonces, por eso es muy importante lo que Pablo dice aquí, porque no dice que Jesús fue un ser creado, fue la primera creación de Dios, sino que Jesús fue el primero en hacer algo, en crear algo, en producir algo.
Vamos a hacerlo, hermano. Voy a hacer un ejemplo para que usted más o menos pueda entenderme. Alguien que creó la calculadora. La persona que creó la calculadora, antes de crear la calculadora no había calculadora, obviamente. No había alguien que se le había ocurrido esta famosa idea de tener una calculadora que te podía ayudar y te podía agilizar en cuanto a hacer sumas, restas, divisiones, sacar porcentajes. Pero la persona que lo crea, hermano, es el primero en crear un aparato de este modo, de este tipo, mis hermanos, de este avance. Así como también la computadora, antes de que viniera la computadora, hermano, no había nada de esto. Al que se le ocurre crear la computadora es el protótocos, es el primero en dar o en fabricar algo de esa especie en cuanto a tiempo, en cuanto a lugar, en cuanto a orden. Él es el primero en hacer este tipo de inventos. Ahora, pegándola a Jesús, eso es lo que yo le quiero decir. Jesús ya estaba desde la eternidad, siempre ha estado. Pero Él, mis hermanos, juntamente con la deidad, ellos, mis hermanos, fueron los primeros en dar una creación, en formar algo, en dar a luz algo. En este caso, obviamente es la tierra, es lo que usted y yo podemos mirar, el universo. No dice que Jesús, y esto es muy importante porque hay otras palabras griegas que se podrían utilizar si es que Jesús fue un ser creado. Por ejemplo, la palabra griega protóstates, que significa primero en categoría. Si realmente hubiera aparecido esta palabra protóstates, hubiéramos pensado que Jesús fue el primero en ser creado en su categoría, ¿verdad? Una categoría celestial, ¿verdad? Pero no aparece esta palabra griega como el ser primero en algo, ¿ok? Jesús no fue el primer ángel, ¿ok? Pintándolo de una manera hipotética, no fue el primer ángel ni fue el primer ser celestial que Dios creó, no fue, porque no aparece esta palabra griega, ni Pablo quiere hacer mención de que Jesús fue un ser creado. Tampoco está la otra palabra griega que es prototoquía, que significa, mis hermanos, primogenitura, ¿verdad? Que significa que Jesús obviamente es el primero, es el mayor en cuanto a la creación. Porque entonces ahí sí, hermano, podríamos pensar que Jesús es el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Como si Él hubiera sido el primera persona creada y después de ahí se crearon las demás cosas. No, Pablo no menciona estas otras dos palabras griegas. Pablo menciona protótocos, que quiere decir el primero en dar a luz algo, el primero en crear algo de esa naturaleza, de esa esencia. Y claro, refiriéndose a la creación, refiriéndose a la creación del cielo, de la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, el mismo Adán y Eva. A eso se está refiriendo Pablo. Él es el primero. Jesús fue el primero. Él es la imagen del Dios invisible. Claro, a Dios nadie lo puede ver, pero Él vino a hacer esa imagen, a hacer esa representación por su naturaleza, por su sustancia. Y Él es quien creó o quien dio a luz la creación. Él es el primero en crear algo, ¿ok? Entonces, dice el versículo 16, porque en Él, otra vez, porque en Cristo, dice, fueron creadas todas las cosas. Y nuevamente Pablo ya lo dice aquí, ¿verdad? Cristo, en Él se dio a luz todo lo demás. Se dio a luz lo demás, perdón. Se dio a luz o dio a luz Jesús la creación. En Él fueron creadas, dice ahí, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, Jesús no fue un ser creado, Jesús ya estaba ahí y en Él, en Jesús, le nació crear algo. En este caso, mis hermanos, la humanidad, todo lo que podemos mirar. Y no solamente esto, hermano, sino que también fue creado por medio de Él, porque Él es el que tiene el poder de crear, hermano. Y por eso le digo, Jesús es Dios, porque no cualquiera, hermano, tiene el poder de crear esto. Porque los ángeles no pueden crear, por ejemplo, los arcángeles no pueden crear algo. Y tampoco podemos pensar que el ser humano puede crear algo de este tamaño, sino solamente Dios. Y claro, Jesús es Dios. Y Jesús tiene el poder. Por eso dice, por medio de Él. Él es el que tiene el poder para hacerlo. Él es el medio. Entonces, y dice, y para Él. Claro, mis hermanos, porque la honra y la gloria siempre va a ser para Él. Pero lo que sí le quiero decir yo a usted, hermano, es de que para Jesús
hermano, su poder es ilimitado. Y dice algo muy importante Pablo aquí, ¿verdad? Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Fíjese esto muy importante. Los que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Lo que usted y yo podemos ver, lo que usted y yo no podemos ver, porque también hay cosas que no podemos mirar. Y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Hermano, Pablo muestra a un Jesús creador de todo. Y no es la primera vez, hermano, que menciona esto, porque claro está, hermano, de que Jesús mismo creó estas cosas. Algunas personas no lo creen así, pero también hay un pasaje, el autor de los Hebreos, mis hermanos, por eso le digo que es importante nuestra Biblia, el autor de los Hebreos capítulo 1, versículos, vamos a leer desde el 2, el versículo 2. Dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esto es lo que yo le estoy diciendo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora bien, esto es importante porque el autor de los Hebreos nuevamente menciona algo interesante. Él es la imagen misma de su sustancia. No dice que es el Padre, no dice que es el Espíritu Santo. En cuanto a su esencia, su naturaleza de Dios, Jesús viene a ser esa representación, pero en físico. Entonces, ahora dice, el cual asimismo hizo el universo y por el cual se sustentan todas las cosas, porque luego dice el versículo 17, ojo con esto, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, dice ahí, en Él subsisten. Entonces, Pablo dice, Jesús es el primero en dar a luz algo, es el primero en crear algo. A nadie más se le había ocurrido, porque no hay nadie más, ¿verdad? Simplemente está la deidad. Ellos empiezan, Jesús es el primero en dar a luz la creación. Ahora bien, luego dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él tiene el poder para hacer estas cosas. Él es el que lo hizo, le nació hacerlo, le nació hacer al hombre a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1. Ahora bien, luego dice, sean cosas visibles e invisibles, tronos, principados, potestades, todas estas cosas fueron creadas por medio de Él. Él es el único medio, Él es el que tiene el poder, Él solamente lo podría hacer. Y luego dice, y para Él. Claro, hermano, lo hizo para su gloria. Ahora bien, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, ya lo vimos, Juan capítulo 8, versículo 58, Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús ha estado antes de la creación de todo, antes de que Abraham fuese, antes de que el mundo fuese, Jesús ya estaba, ya ha estado. Y hermano, eso es importante porque obviamente cuando hablamos de la eternidad de Jesús, pues no estamos hablando ni de un principio ni de un fin. No estamos hablando, hermano, como que murió en el cielo y resucitó en el cielo. No, Jesús siempre ha estado, siempre ha existido. Claro, mis hermanos, es importante tener siempre esto en mente, porque claro, puede ser un poco difícil de entenderlo o de digerirlo como los gnósticos lo podían, no lo podían digerir, porque claro, pensar que alguien, humanamente hablando, en el caso de Jesús, sea eterno, pues obviamente, hermano, causa una gran confusión. Claro, los gnósticos, mejor para poder no tener una contradicción en cuanto a lo que ellos creían y podían enseñar, ellos decían, bueno, pues Jesús solamente era un estado mental, ¿verdad? Porque claro, no podían ellos pensar, no podían ellos asociar que la carne siendo pecadora, que la carne siendo una carne pecaminosa, viniera Dios a formar parte de este cuerpo pecaminoso. Para ellos no había sentido. Para ellos únicamente era lo mejor decir que solamente era eso, ¿verdad? Un estado para no contradecir lo que ellos creían. Ahora bien, Pablo tiene que mencionar esto, hermano. Pablo tiene que afirmar esto con gran certeza y verdad. Porque en ese tiempo, hermano, esta doctrina estaba creciendo, estaba tomando volumen, estaba tomando número. Y Pablo lo que hace con estos versículos, estos tres versículos, hermano, que parecen, de verdad, parecen simples, pero que tiene una enseñanza tremenda porque le hacen ver a los hermanos en Colosas, primeramente,
que Jesús nunca fue creado, que Jesús no es un estado mental y ni siquiera es un estado emocional, sino que Jesús es el sustentador de todo, el creador de todo, el que hizo todo, el que formó todo. Y como Él no hay otro, como Él no hay alguien más. Claro, Dios, el Padre y el Espíritu Santo, pero fuera de ahí, pensar que solamente es esto, no. Pablo por eso mismo lo aclara y lo dice y lo sustenta con estas evidencias. Ahora, versículo 18, dice ahí, y Él es la cabeza del cuerpo. Fíjense, la iglesia, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Ahora bien, hermano, le voy a decir una cosa, por cuestiones del tiempo, ya no vamos a profundizar tanto en este versículo 18, pero esto sí le voy a decir. El versículo 18, hermano, sigue Pablo retomando estos argumentos de cómo Jesús, hermano, cómo Jesús no es un ser creado, cómo Jesús no solamente es un estado, Jesús es el creador de todo, el que sustenta todo, mis hermanos, y Él es Dios mismo. Entonces, por eso le digo, hermano, que son importantes estas clases y que yo quiero, hermano, y mi deseo, mi anhelo para usted y mis amigos y mis hermanos es que nos sigan sintonizando, que nos sigan mirando desde su hogar, porque de verdad, hermano, que aprendemos mutuamente, de verdad que es una enseñanza tremenda lo que Pablo dice aquí y nos va a ayudar para nuestra vida espiritual. Así que, de verdad, mis hermanos, yo le invito a que usted se siga conectando a estos videos, que nos siga mirando, que comparta estos videos, que le dé like a los videos, que se suscriba al canal de la iglesia. Si no se ha suscrito por alguna razón, hágalo hoy. Allá abajito está el botón de suscribirse. Píquele ahí, active la campanita para que usted reciba notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Así que, hermano, pues de antemano agradecemos su tiempo. La próxima semana vamos a continuar versículos del 18 en adelante. Solamente lo leí para que usted mirara lo que sigue Pablo diciendo en cuanto a que Jesús es el creador de todo. Pero el versículo 18, hermano, lo vamos a profundizar más la próxima semana, si Dios nos presta la vida y la salud. Así que, mis hermanos, pues de antemano les agradezco. Vamos a hacer una oración para terminar y posteriormente, mis hermanos, algunos tipos de anuncios. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te agradecemos, Señor, nuevamente por darnos esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor eterno, porque siempre estás al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, de tu amor, de tu fidelidad. Te pido, Señor eterno, de que seas con mis hermanos que nos están sintonizando desde su hogar, desde su trabajo, Padre, que estos videos sean de gran edificación, que sea de gran beneficio, para que juntos, Padre, podamos seguir aprendiendo más de ti. Te pido, Señor, también por aquellos hermanos que nos miran eventualmente, para que también sea de bendición estos videos. Te pido, Padre, por mí, para que me sigas ayudando, me sigas dando sabiduría e inteligencia, y también, Padre, para que me sigas utilizando como una buena herramienta tuya. También, Padre, quiero pedirte por las necesidades que hay en tu pueblo. Tú de antemano las conoces, Señor, sabes cada una de las peticiones que mis hermanos tienen en su mente y en su corazón. Y si es tu voluntad, Padre, atenderlas, que sea solamente para darte honra y gloria, porque reconocemos, Señor, que lejos de ti nada podemos hacer y que sin ti nada somos, Señor. Gracias por habernos permitido poder concluir esta clase del día de hoy y permítenos la siguiente semana seguir estudiando más de tu consejo. Todo esto, Padre, te lo suplico y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, agradecemos, como siempre le digo, su tiempo, la oportunidad y la preferencia de mirarnos. Gracias, mis hermanos, de antemano. Les invitamos a que usted se siga conectando a estos videos, que siga usted mirando cada uno de nuestros videos que tenemos lunes, miércoles y también el mismo domingo a las 11:30 de la mañana. No se le vaya a olvidar. Así que, mis hermanos, pues gracias por estar con nosotros. Le invito nuevamente a que le siga dando like a estos videos, compártalos y suscríbase al canal de la Iglesia de Cristo en Guana Hill. Mis hermanos, Dios me los bendiga y nos miramos en el siguiente video. Bendiciones, mis hermanos.